Eso. Bien, hemos estado con un tema súper interesante, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Hemos estado junto a Salomón buscando el sentido de la vida. Qué interesante cada verso escrito por Salomón, el predicador, que nos deja plasmado ese viaje de Salomón buscando el sentido de la vida. Y vimos algunas conclusiones. Recuerda, en la primera parte del mensaje entendimos, la vida es placentera, dice Salomón, junto a Dios, porque ¿quién puede comer o disfrutar algo separado de Dios? También llega a la conclusión, sabio Salomón, de que el trabajo no debe ser todo lo que hagamos. Él dice, todo tiene un tiempo, todo tiene su tiempo. Dios lo hizo, todo lo hizo hermoso para el momento apropiado. Existe oportunidades para todo y debe de existir un esfuerzo para cada una de las cosas que deberíamos de hacer, y ese es el punto de lo que nos lleva la siguiente conclusión de Salomón. Dice, en nuestro corazón hay información que debemos entender, que debemos comprender, porque Dios sembró eternidad en el corazón del ser humano, sin que acabe, dice Salomón, el hombre entender las cosas que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Algunas versiones dicen los planes que Dios tiene o diseñó desde los principios hasta el fin de los tiempos. También nos enseñó Salomón en la segunda parte de la búsqueda del sentido de la vida que vimos el fin de semana anterior. El ser humano tiene tendencia a buscar su propio camino. Es parte natural de nosotros de querer diseñar por nuestra propia cuenta nuestro destino. También llega a la conclusión de que debemos servir a Dios mientras tengamos fuerzas. Mientras seamos jóvenes, dice la Reina Valera, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, mientras haya fuerza para poder levantar una silla, ¿verdad? Pero ya cuando ya solo le sirven a uno, ya ¿para qué? Ya no hay forma de poder servir al Señor. Y lo último que vimos es teme a Dios, es honra a Dios. Lo que entendimos es el hombre que teme a Dios también honra a Dios. La honra y el temer a Dios van de la mano. Bien, vamos a entrar en la búsqueda del sentido de la vida y hablar un poco de los dos caminos que nos presenta el libro de Eclesiastés. Nos introduce una serie, los dos caminos. Bien, quiero que vayamos al libro de Eclesiastés, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 1 al 3. Eclesiastés, capítulo 9, verso 1 al 3. Ok, voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 1 al 3. También, dice Salomón, me dediqué a investigar lo siguiente. Si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. A la larga, a todos les espera el mismo destino, sean justos o malvados, buenos o malos, religiosos o no religiosos, estén o no ceremonialmente puros. Las personas buenas, escucha lo que dice Salomón, reciben el mismo trato que los pecadores. Y las personas que hacen promesas a Dios reciben el mismo trato de los que no las hacen. Parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Ya torcida por el mal, la gente elige su propio camino de locura, porque nadie tiene esperanza. Sea como fuere,
Lo único que hay por delante es la muerte. Qué palabra la de Salomón, ¿verdad? Realmente debemos de entender esto de Salomón, ¿verdad? Él lo dice en uno de los capítulos, él fue tras la búsqueda de la sabiduría. Salomón está buscando respuestas y se encuentra que al momento de investigar, como él lo dice, y de analizar, no solamente analizó, investigó. Salomón mucho, se escucha mucho la palabra investigué. Así que Salomón anda buscando respuestas y se encuentra con esto. Bueno, yo no veo diferencias aquí entre el justo y el injusto, entre el malo y el bueno. Y vamos a aprender a raíz de estos versos que acabamos de leer, dos puntos fundamentales para entender el sentido de la vida. Dos puntos fundamentales para entender el sentido de la vida. Algo que Salomón estuvo tratando de buscar. Recordemos, Jesús aún no está, aún no ha venido. Bueno, no está en la tierra. Él aún no ha venido. Hay muchas cosas que no tienen, o todas las cosas no tienen sentido ni explicación sin nuestro Señor Jesús. El punto número uno para poder encontrar el sentido de la vida es que es fundamental estar al tanto del destino. Número uno, es fundamental estar al tanto del destino. La gran dificultad de Salomón para encontrarle el sentido a la vida era la limitación de su viaje. La gran dificultad que tiene Salomón para poder realmente entender, para encontrarle el sentido de la vida, es que su viaje estuvo limitado hasta la muerte, hasta el día de la muerte del ser humano. Y él, en ese viaje que realiza en la forma en que él ve la vida, se da cuenta que al fin del tiempo que a cada ser humano nos ha tocado vivir en la tierra, todos vamos a morir. Así que Salomón, con la información que tiene, se da cuenta de esta verdad dolorosa o expresa esta verdad. Todos van a morir, el bueno y el malo, el que hace bien las cosas y el que no, el que busca ser puro delante de Dios y el que no, todos van a morir. Así que el punto fundamental es que él está limitado al día de la muerte. Si evaluamos la vida por lo que nos va a acontecer durante la vida y hasta el fin de nuestro tiempo, ya estuvo que no vamos a encontrarle ningún sentido a la vida. Porque todos los seres humanos vamos a morir. El punto aquí es que ese no es el destino. Por eso el punto número uno es estar al tanto del destino. No solamente es conocer el verdadero destino, sino estar al tanto, no perderlo de vista. Salomón llega hasta el día de la muerte. Para él no hay explicación más allá. Si leemos algunos pasajes, lo único que termina por expresar Salomón es que dice, bueno, todos sabemos que hasta el día de la muerte, hasta ahí llegamos. Luego de la muerte ya no hay obra, ya no hay recompensa, ya no hay nada, ya no podemos hacer absolutamente nada. Todo lo que evalúa, lo evalúa conforme a lo que nosotros vivimos aquí en la vida. Y se entiende porque en el capítulo 3, verso 11 de Eclesiastés, que acabamos de mencionar, dice, Dios ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano, pero el ser humano no entiende esa capacidad de poder comprender los planes eternos de Dios. Fue puesto en el ser humano, pero no existía la capacidad para poder entenderlos. No se sabía qué es lo que había después de la muerte. Para Salomón, hasta el día de la muerte llegaba
todo la faena del ser humano. Pero nosotros hemos entendido, ahora estamos ya de este lado, no de aquel, estamos de este lado, ya eso que tú escondido en los tiempos antiguos, en que no sabíamos acerca de la salvación tan grande que estaba dentro de los planes de Dios, el hecho que Dios había decidido salvarnos de la condenación, y no solamente salvarnos, sino adoptarnos como sus hijos, y más que adoptarnos como sus hijos, nos dio su espíritu, y aún nos dio herencia como hijos de Dios. Todos esos planes, eso no estaba en el conocimiento de Salomón. Así que el estar al tanto del destino eterno, no terrenal, sino ir más allá de lo que nosotros sabemos que hay después de la muerte, una vida eterna, eso ya le da sentido a la vida. Eso cambia totalmente la manera en que nosotros vemos la vida. Por eso escuchamos esas palabras de Salomón tan trágicas. Hermano, si nos pusiéramos en los zapatos de Salomón y viéramos el destino como estaba plasmado, también nos hubiera agarrado lo mismo. A ese grado de frustración, de desaliento, buscando respuestas en el servir a Dios, sabiendo dentro de su corazón que había algo ahí, sin comprenderlo totalmente. Porque en la antigüedad había esa duda acerca de qué beneficios se podían obtener de poder servir al Señor. Así que conocer nuestro destino, el verdadero destino, le da sentido a la vida. Todos debemos de entender esto. El destino está determinado por nuestro camino. Lo que nosotros hacemos día a día está determinando nuestro destino. Cuando nosotros vamos hacia un viaje, nosotros ya establecimos un destino. Y hemos comenzado el viaje porque ya definimos un destino. Es la manera correcta de hacerla. Y cuando tenemos un destino y un destino eterno, todo lo que hacemos tiene sentido. El tomar el bus que tomamos tiene sentido. ¿Por qué? Porque conocemos nuestro destino. Asimismo, cuando nosotros conocemos el destino eterno, todo lo que nosotros hagamos tiene sentido. Porque lo que hacemos conlleva un propósito. Si usted quiere quedar bien con su suegra, usted ya se formuló un propósito, ¿verdad? Quiero quedar bien con la suegra, ¿verdad? ¿Okay? Lo difícil que es, ¿verdad? Quedar bien con la suegra. Y dice, ok, voy a quedar bien con mi suegra, así que voy a cocinar algo. Lo que hace para usted tiene sentido, porque hay un propósito detrás de lo que usted está haciendo. Quedar bien con la suegra. Y ese propósito, usted sabe que le va a rendir beneficios. Porque a la hora de la hora, quien lo va a defender es la suegra. No, vos, porque ¿cómo tratas a ese hombre vos? Si mirá cómo te atiende, mirá cómo es. No, si a mí hasta un asadito me dice, no, es que ese hombre, no me lo trates así. Los beneficios que tiene, ¿verdad? Así mismo es la vida. Usted hace lo que hace y para usted tiene todo el sentido de la vida porque usted sabe con qué propósito hace las cosas. Asimismo, ese propósito le va a rendir beneficios. En este caso, cuando usted tiene determinado el propósito de servir a Dios, de temer a Dios, usted sabe que eso le va a rendir beneficios futuros, eternos. Eso le está determinando un destino. Usted ve que la suegra va a quedar bien, hasta ver la sonrisa cuando le lleve el cafecito, ya sé la sonrisa que va a poner. Usted ya lo vio,
y ya vio cómo lo va a defender. Bien, asimismo, cuando nosotros servimos al Señor, sabemos con seguridad que vamos a tener un beneficio. Y vemos ese beneficio en la eternidad. Eso le da sentido a la vida. Hay esperanza de un destino glorioso en el Señor. A eso se refería Salomón cuando dice, la gente busca su propio destino porque no tiene esperanza. Después de la muerte no saben, no hay ninguna esperanza para él. Pero con la venida de nuestro Señor Jesús, la esperanza se avivó en nuestros corazones y hay una esperanza viva, real, de que sabemos que hay un destino eterno y nosotros nos vemos ahí en ese destino. Y eso le da sentido a todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, el servicio al Señor, el buscar al Señor, todo lo que hagamos con temor del Señor, lo hacemos porque estamos viendo un destino eterno. Y ese destino nos está ahora mismo determinando los pasos que damos aquí en la tierra. Así que podemos decir que para que lo que hagas tenga sentido, debe existir un propósito. Realizar un propósito rinde frutos temporales, ¿verdad? Y realizar el propósito del Señor rinde beneficios eternos y establece un destino glorioso. Voy a repetir eso, porque esto es la vida. Este es el camino de la vida. Usted sabe, el camino no es que usted va a decir, ¿cuál es el camino, verdad? Como le preguntaron los discípulos al Señor, ¿cuál es el camino? Y todos piensan, no, agarre para la derecha y luego agarre para la izquierda. No, el camino es lo que nosotros hacemos aquí en la tierra. Y para que lo que hagamos tenga sentido, debe existir un propósito. Hay una razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos. Sabemos también que el realizar ese propósito rinde frutos eternos. Así como cuando hacemos algo aquí en la tierra rinde frutos temporales, así como cuando realizamos el propósito de Dios, sabemos que rinde no solamente frutos temporales, sino también eternos y nos establece en un destino glorioso. Así que el primer punto es estar al tanto del destino. El primer punto para encontrar el sentido de la vida es estar al tanto del destino. Quiero que vayamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Dice el libro de Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos, el verso 23. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Esta es la historia de Moisés. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Verso 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Dice en una versión, ¿verdad? Porque se mantuvo como viendo al invisible. En realidad, la manera en que nosotros podemos encontrarle el sentido de la vida es siempre mantener la mirada en el destino. Todos tenemos, y aquí es un poco
complicado para Salomón para poder entenderlo. Veía hasta la muerte. Ahora no entiendo la razón. De hecho, Salomón dice que él estaba explorando con sabiduría el encontrar el sentido de la vida. Pero ya hombres como Moisés habían visto, ellos veían a Dios y sus acciones estaban siendo señoreadas por lo que ellos veían. Lo que ellos veían estaba determinando las decisiones y las acciones que ellos desarrollaban en su vida. Muy interesante. Todo tenía sentido para este hombre, para Moisés, las decisiones que tenía. Para otros que hubieran estado en ese tiempo, seguramente para los amigos o para los conocidos de Moisés, hermano, no tuvo sentido. Dejar o renunciar a todo aquello que le estaba ofreciendo Faraón, y él buscó, dice la Biblia, prefirió ser maltratado. No solamente no era una vida de privilegio, sino que era una vida de dolor, de sufrimiento. Y prefirió esta vida porque él no estaba viendo la vida, la muerte como el fin de todo, sino que estaba viendo mucho más allá. Esta era la limitación que vemos en lo que escribe Salomón. Él habla acerca de la muerte como que si fuera todo. De hecho, en el capítulo 6, verso 12, siempre de Eclesiastés dice, en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Nuestra vida es como una sombra. ¿Quién sabe lo que sucederá en este mundo después de la muerte? Esa es la gran limitación en lo que escribe el predicador Salomón en Eclesiastés. El viaje no tiene sentido si no te gusta para dónde vas. Ok, número 2, el siguiente punto para poder entender el sentido de la vida es que no nos espera el mismo destino a todos. No nos espera el mismo destino a todos. En el verso 3 del capítulo 9 que leímos dice, parece tan mal que todo el mundo bajo el sol tenga el mismo destino. Porque estaba viendo la muerte como el destino. Ahora nosotros sabemos, por todo lo que conocemos de la palabra de Dios, que no es cierto. No todos tenemos el mismo destino. Y aunque sepamos esto, nos damos cuenta que muchas veces las acciones en nuestra vida, cuando nos volvemos religiosos, parece que creyéramos eso, que todos tenemos el mismo destino. Y no es verdad. Aun cuando nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él nos salvó para una vida eterna, ni siquiera nosotros como hijos de Dios tenemos el mismo destino. Para algunos el destino eterno va a ser mejor que para otros. Todos vamos a Dios, pero no todos tenemos el mismo destino. Porque Dios va a mostrar su favor. Esa es otra de las preguntas que hace Salomón en el capítulo 1, porque dice, el capítulo 9, verso 1, dice, también me dediqué a investigar lo siguiente, si bien Dios tiene en sus manos las acciones de los sabios y de los justos, nadie sabe si Dios les mostrará su favor. Lo que nosotros sabemos ahora es que Dios sí va a mostrar su favor, va a mostrar la diferencia entre los sabios y los justos, y entre los malos y los malvados, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Esta es una pregunta que estuvo constantemente y tal vez sigue aquí entre nosotros, de que si realmente Dios va a hacer diferencia o no. He escuchado cantidad de veces que dicen, no, es que para Dios todos somos sus hijos. Y es verdad, eso es verdad. Pero no está diciendo que todos vamos a tener el mismo destino, ¿no? Que todos vamos a la gloria de Dios.
pero vamos con privilegios diferentes, porque Dios va a mostrar su favor, va a mostrar la diferencia. En el libro de Malaquías, recuerda que hemos hablado acerca de esto, vayamos al libro de Malaquías para ver un acontecimiento interesante que tuvo repercusiones, como ahora nosotros sabemos que todo lo que hacemos tiene repercusión eterna, trastoca la eternidad. Malaquías capítulo 3, verso 13. Malaquías capítulo 3, verso 13 al adelante. Dice, verso 13, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí, dice el Señor. Sin embargo, ustedes preguntan, ¿qué quiere decir? ¿Qué hemos dicho contra ti? Responde el Señor, ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. Verso 16. Entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en honor de su nombre. Verso 17 dice el Señor, ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Para encontrar sentido de la vida debemos de comprender y de responder esta pregunta de Salomón. No todos tenemos el mismo destino. Dios va a hacer diferencia. Porque Dios es justo, hermano. ¿Cree usted que los que se sacrifican por el Señor, los que rinden su vida al Señor, van a tener lo mismo que los que no lo hacen? No. Ahora lo que hacemos en la vida tiene sentido porque sabemos que lo que ahora hacemos va a rendir frutos eternos. Nuestro destino es diferente. De hecho, cada uno de nosotros nos tiene reservado un destino. Porque Dios juzgará toda obra, dice también Salomón, sea buena o sea mala. Y Dios va a recompensar. Jesús dijo, aquí vengo pronto y me recompensa conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Habrá diferencia. Y esto tiene sentido, mucho sentido, ahora mismo para nosotros. Porque el mundo de la iglesia, estaba dudando de decirlo, por no hacer sentir mal a la gente, pero esta es la realidad. En la iglesia puede haber mucha religiosidad. La gente dice, no, bueno, todos vamos al Señor. Y eso les impide hacer cambio a su vida, porque saben que al final van a recibir lo mismo que los otros, lo cual no es cierto. Todos y cada uno de nosotros tenemos un destino especial. Bien, sabemos que esto nos lleva a entender o a buscar el verdadero camino. Ok. Si entendemos que el destino es importante, no todos vamos a recibir lo mismo, ¿cuál es el camino que debemos de elegir para llegar a ese destino? Todos llegaremos al Padre. Jesús dijo, Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El Padre es nuestro destino.
Pero ¿cómo vamos a llegar allá? El camino está determinando la manera en que vamos a llegar allá. El camino que nosotros elijamos puede ser diferente al camino de Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. El libro de Eclesiastés, dijimos, capítulo 7, verso 27, dice Salomón: llegué a la siguiente conclusión, dice el maestro. La descubrí después de analizar la cuestión desde todos los ángulos posibles. Aunque lo he investigado una y otra vez, veo que aún no encuentro lo que buscaba. Hay un solo hombre virtuoso entre 1000, pero ni una sola mujer. Debemos de entender esta es parte de la experiencia de Salomón. Se dedicó a buscar hombres con sabiduría, y entre 1000 que encontró uno. Entre 1000 mujeres que encuestó no encontró ninguna. Pero los tiempos de Salomón había muchas mujeres de otras naciones. De hecho, él mismo tuvo mujeres fuera de Israel, de otras naciones. Así que era difícil para Salomón. Esa es la experiencia del rey Salomón en la búsqueda de hombres o mujeres virtuosas. Pero dice, pero sí me encontré algo, dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente. En su búsqueda de todos los ángulos posibles, dice, sí encontré esto. Dios creó al ser humano para que sea virtuoso. Dios diseñó al ser humano para que sea virtuoso. Pero cada uno decidió seguir su propio camino descendiente. Tenemos un destino glorioso que Dios diseñó para nosotros. De hecho, vayamos por favor al capítulo 6, verso 10. Nuestro destino ya está definido por Dios. Capítulo 6, verso 10 dice, en el libro de Eclesiastés, todo ha sido decidido. Ya se sabía desde hace tiempo lo que cada persona habría de ser. Así que no sirve de nada discutir con Dios acerca de tu destino. Porque nos pasamos complicando, hermano. Y a Dios nos diseñó un destino. Y ese destino es glorioso. ¿Para qué vas a discutir? Dios lo decidió así. Cosas incomprensibles. Cosas no diseñadas, todavía no diseñadas, no creadas, son las que Dios ha preparado para los que le aman, dice la palabra de Dios. Hay tantas cosas que ya fueron establecidas por el Señor. ¿De qué vale discutir y buscar nuestra propia manera de llegar a Dios si Dios ya diseñó el camino por el cual nosotros deberíamos de andar? Nos empecinamos en buscar nuestro propio destino. Así que existe dos caminos: el camino diseñado por Dios y el camino que nosotros diseñamos. El camino diseñado por Dios, algunas versiones dice el camino recto. Lo que Dios ya decidió. ¿Para qué vamos a discutir y a meterle la pluma a lo que Dios ya escribió acerca de nosotros? Pero eso es lo que hacemos en la realidad. Es que yo creo que voy a reescribir mi historia. Recuerda que leímos que Dios ya preparó las obras que habíamos de hacer, por las cuales deberíamos de andar desde antes de la fundación del mundo. Ya todo está decidido por Dios. Es un camino glorioso. ¿Cuál es la diferencia entre ambos caminos? Usted dice, bueno, ¿y llegan a Dios? Bueno, hay diferencia en esto. Y es que las recompensas las recibimos allá, en el destino que vemos, pero no nos la ganamos allá.
las ganamos en el camino. En el camino. Por eso es importante transitar por el camino de Dios. Porque es en ese camino nos encontramos las recompensas. Pero en el camino que nosotros diseñamos no es seguro, hermano. Bueno, de hecho, vamos más para pérdida. Porque en sí la obediencia tiene recompensa. Así que ir por el camino de Dios es asegurarnos las recompensas. El destino que vemos es diferente. ¿Ve cómo veía Moisés? Se mantuvo como viendo al invisible, porque tenía la mirada puesta en el galardón, dice la Reina Valera 60. Se mantuvo como viendo al invisible, su destino estaba claro. Veía a Dios, ahí vamos. Dios va a juzgarnos y Dios nos va a hacer entrar la bendición y todas las promesas que Él diseñó para nosotros. Pero también veía algo, las recompensas. Estaban allí porque se la ganó aquí. Sí es, hermano. Así de sencillo. Lo que está allá es porque aquí se ganó. Ve que el destino es diferente para cada uno y es importante el camino de Dios. Dice, quiero que vayamos al libro de Salmos, Salmos capítulo 32. Estamos introduciéndonos a una serie de los dos caminos. Vamos a aprender algo acerca de los dos caminos, el camino de Dios y el camino que nosotros elegimos. Quiero que vayamos al libro de Salmos para que entendamos acerca del sendero de Dios, de lo que Dios diseñó para nosotros. Libro de Salmos, capítulo 32. Y me voy a traer a leer toda la experiencia. Desde el verso 1 vamos a leer el libro de Salmos 32. Este es David. Dice el verso 1, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo. Los justos, todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Porque tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Amén. Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Mire qué hermoso es. Te guiaré. Escuche usted y vea esto. Como cuando va caminando por un sendero y ahí va la presencia de Dios. Así exactamente es. Si usted va por un sendero y sabe que el Señor está ahí, te aconsejaré. Hermoso. Te aconsejaré y velaré por ti. No solamente endereza nuestras veredas a través del consejo, nos protege. Verso 9. No seas como el mulo o el caballo,
No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos ustedes los que le obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Hay un sendero y el mejor sendero para nuestra vida es el que Dios diseñó para nosotros. Podemos elegir nuestra propia manera de llegar al Señor. Después de recibir a Jesús, nosotros determinamos la manera en que vamos a llegar al Señor. Al aceptar a Jesús, tenemos acceso al Padre. Pero lo que nosotros hacemos ahora mismo está determinando la manera en que llegamos a nuestro destino. Con derecho a recompensa o sin derecho. Te mostraré el mejor sendero para tu vida. ¿Cuántos senderos pueden existir? Al menos más de uno. Y existe uno que no lo podemos eliminar. El sendero de Dios, el mejor para nuestra vida. El sendero de Dios, el mejor para nuestra vida. Nos garantizamos que el Señor nos va a aconsejar y nos va a proteger, va a velar por nosotros. Salomón trataba de entender el sentido de la vida. Realmente podemos vivir una vida sin sentido porque no estamos viendo el destino más allá de la muerte. Porque todos sabemos que aunque nosotros no lo expresamos, nuestras acciones revelan que nosotros creemos que el destino es la muerte y tratamos de vivir aquí en la tierra lo mejor posible. Y nos enfrascamos en las luchas que habló Salomón diciendo de trabajar día y noche y de buscar vivir lo mejor posible. Dice Salomón, todos buscan de comer y de beber, pero al fin no ni siquiera se puede, no se alcanza, dice, es decir, no hay forma de saciar al hombre en cuanto a la búsqueda de bienes o búsqueda de beneficios temporales. Nos enfrascamos tarde o temprano en la búsqueda de lo terrenal. Y eso es para nosotros el destino. Nuestro destino de vida puede ser vivir lo mejor posible aquí en la tierra. Ya sea que lo digamos o no lo digamos, nuestras acciones están diciendo que estamos aspirando a un mejor nivel de vida aquí en la tierra. Pero cuando partimos y rompemos esa limitación y vemos lo eterno, comprendemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, nuestro destino, lo que Dios estableció para cada uno de nosotros. Somos la respuesta para alguien. Le digo a mis hijos, este día, hoy o ayer, creo que fue hoy, hablaba con Eli David. Naciste para impactar la vida de alguien. Date cuenta que naciste para resolver un asunto importante en la vida de alguien, la vida eterna de alguien. Y eso es muy importante. Eso enmarca nuestro destino, nos muestra nuestro destino maravilloso.
cada cosa que nosotros hacemos. Porque hermano mío, llegar allá y encontrarnos con gente que hemos ayudado a entender el plan de salvación y encontrarlo allá, qué cosa más maravillosa puede ser. Mientras estaba con este mensaje, recordé la vida de un hombre, Chepe, así se le llamaba, sí, era conocido por todo, Chepe. Chepe fue un hombre que se crió sin familia. Él era el que le hacía los mandados y los trabajos a todo el mundo. Por unos cuantos pesos hacía diferentes trabajos, pesados o no pesados. Y andaba por todo el pueblo. Muchos lo conocieron. Él tenía un dolor en su corazón. Recuerdo algunas veces que él, muy tomado, él bebía, era alcohólico. Pasaba por las calles. La mayoría del tiempo le hacía el trabajo bien alcoholizado. Y tenía un dolor en su corazón de que siempre se sintió despreciado por sus padres. Y siempre lloraba cuando recordaba las palabras y las cosas que le dijeron. Un día, yo ya radicado en otra ciudad, en esta ciudad, estaba de vacaciones. De hecho, de vacaciones forzosas, había salido del trabajo y estaba allá pasando mis días mientras buscaba un nuevo trabajo. Y estaba descansando en una casa, en la casa pues que Dios nos dio allá. Y me desperté bien de mañana, lo cual no era así como algo habitual, ¿verdad? Y no me podía dormir. Y no hallaba qué hacer y miraba a los demás que estaban roncando y mis sobrinos. Y yo decía, híjole, ¿y qué hago? Y me levanté, abrí la puerta de la casa y me senté en la acera. Pasaron alrededor de unos 5 minutos cuando vi la figura de alguien que venía caminando así. Donde vivimos, es como así, como un bordo, ¿verdad? Una calle inclinada, así que así arriba se miraba aquel hombre caminando. Paso lento y como trabajoso, ¿verdad? Y obviamente cuando ya le vi la forma de caminar, supe quién era. Él tenía en sus pies una platina, algo de metal, y para él decía que siempre sufría en los tiempos de frío grandemente. Y se notaba en su manera de caminar. Cuando él llegó hacia donde yo estaba, sentí la presencia del Señor y mi deseo de poder hablarle acerca del plan del Señor. Había como una cita celestial ahí. Hablamos acerca de Jesús, de lo que venía por delante, de toda esa vida de sufrimiento. Yo la conocía porque Él me la había mencionado y hablamos acerca de eso. Y dejamos fuera eso y decidimos hablar acerca de lo que había después de la muerte. Y él aceptó a Jesús ese día. Fue un momento maravilloso. Hubieron lágrimas de felicidad de Chepe. Cuando todo eso pasó, no sé cuántos meses, cuánto tiempo pasó para darme cuenta que él había fallecido. No sé por qué Dios me recordaba este evento. Bueno, quisiera entender lo que Dios va a impactar en la vida de cada uno de nosotros con relación a esta historia. Pero lo cierto es que ahora entiendo que cuando yo llegue, lo voy a ver muy feliz. De hecho, mientras pensaba en esto, pude verle la cara de felicidad
que no vi durante él estaba en vida. La mayoría del tiempo permaneció con la cara triste y sí hubieron momentos en los cuales él reía cuando se hablaba acerca de algo que uno con humor, ¿verdad? Le hablaba. Es mi costumbre a veces hablar con humor y él se reía. Pero esa felicidad que he podido ver es increíble, maravillosa. Ver a aquel hombre que sufrió durante su vida aquí en la tierra, sonriendo de una felicidad impresionante, es maravilloso. Ese es el destino, un destino de gozo con gente maravillosa. Queremos el mejor sendero que Dios diseñó para nuestra vida. Cuando entremos en el mejor sendero, todo va a tener sentido, explicación, razón para nosotros. Cada una de las cosas que hacemos no serán cuestionadas porque tenemos claro que lo que hacemos tiene un propósito, porque estamos viendo un destino. Es por causa del destino que nosotros estamos viendo que ahora estamos haciendo lo que hacemos, buscando el destino de Dios, buscando el sendero de Dios en nuestras vidas.